saludo muy cordial. Para mí ha sido pues un gusto realmente poder iniciar este ciclo de charlas, conferencias o capacitaciones que ustedes van a poder conocer más adelante, que organiza la Secretaría Jurídica Distrital, ¿no? Es un ciclo que va todo este año. Nuestra directora, si está por ahí, pues un saludo muy especial, la doctora María Paula Torres, directora de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. Ha querido la doctora María Paula, por supuesto, de acuerdo con las conversaciones con el señor director, con el señor secretario jurídico, hacer un ciclo de capacitaciones, orientaciones, que puedan retomar aspectos, temáticas útiles, funcionales, temáticas prácticas para el quehacer nuestro, ¿no? El quehacer de los distintas, digamos, funciones y de los funcionarios del distrito. Entonces, esto, pues ese es la introducción, el saludo pues especial a todos y el agradecimiento. Entonces vamos a entrar en materia. Voy a compartir la presentación en este momento. Vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Estas conferencias, pues, de manera en plataformas de comunicación que hemos estado utilizando pues desde el inicio de la pandemia, o hemos estado utilizando con muchísimo más regularidad y énfasis desde el inicio de la pandemia, digamos que tiene una característica en materia de formación, en materia de educación, y es que conviene mucho hacer unas exposiciones en lo posible no tan extensas. Por eso hemos pensado en el análisis que hemos hecho de la planeación de estos ciclos de capacitaciones, que sean conferencias cortas, ojalá muy sustanciosas, en la medida en que sean virtuales, ¿no? Si ya puede haber lugar más adelante a conferencias y a reuniones presenciales, pues obviamente podremos hacer unas digamos, dinámicas un poco más amplias, un poco más extensas en términos de tiempo. Entonces yo voy a digamos, contarles de una manera pues muy concreta, espero, y recordar, ¿no? Porque esto es un tema que nosotros estudiamos cada tanto tiempo que tenemos elecciones, cada 4 años o cada 2 años, cuando se acercan los periodos electorales. Entonces, es un tema que vamos a recordar, vamos a repasar, vamos a recordar un poco cuáles son esas restricciones que trae la Ley de Garantías Electorales, ley estatutaria, ¿no? 996 de 2005, y al final vamos a tener un espacio pues para absorber en la medida de lo posible algunas dudas. La experticia, digamos, en materia, digamos, de función pública, es una experticia bastante amplia, ¿no? Involucra aspectos de derecho administrativo, propiamente aspectos de la teoría y el régimen legal de la función pública, que es un tema tan apasionante que todos nos gusta tanto, pero también nosotros queremos, digamos, poner desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios una impronta desde el punto de vista de la conducta del servidor público, de cómo debe conducirse el servidor público en este marco, en este contexto en el que estamos ya desde el mes de noviembre, en algunos casos, como lo vamos a recordar ahorita, y desde el día precisamente de hoy a las 0 horas, ¿no? 29 de enero empiezan los 4 meses anteriores a las restricciones propias de la primera votación, de la primera vuelta de elecciones presidenciales. Muy bien. ¿Qué tiene? Vamos a hablar realmente de la Ley 996 de 2005. Hay una cantidad de conceptos
interpretaciones autorizadas, administrativas, jurisprudenciales, en esa medida jurisprudencia, que nos ayuda a entender todos los alcances y restricciones de la Ley 996. Yo por eso quiero iniciar un poco para ubicarnos nuevamente en qué es la Ley 996, ¿no? Esa ley que todos conocemos como Ley de Garantías Electorales, como ya había dicho, una ley estatutaria, porque obviamente desarrolla derechos, limitaciones, restricciones a los derechos políticos consagrados en la Constitución. ¿Por qué se expidió? Es lo primero que quería que planteáramos y que reflexionáramos o pensáramos por un momento, ¿no? ¿Por qué continúa vigente? También es una pregunta importante. Esta ley se diseña, se prepara, se expide, ustedes recuerden muy bien, en el contexto de la autorización para la reelección presidencial, la cual se implementó en nuestro orden jurídico constitucional con el acto legislativo 2 del año 2004, ¿no? Esta introducción, esta incorporación de la figura de la reelección, que no es una figura menor, sino que tiene incidencias, como todos recordamos, muy importantes en la política y en el ordenamiento jurídico nacional, dio lugar a que se generara la necesidad de introducir una ley que nos permitiera dar un equilibrio, unas garantías para que la debate electoral se diera de la manera más transparente, equitativa, igualitaria posible. Con lo cual se requerían unas medidas prohibitivas, unas medidas restrictivas, unas medidas también de equilibrio que dan beneficio, que buscaban equilibrar hacia los demás candidatos que no tenían la misma condición de presidente en ejercicio y presidente candidato, unas pautas y unas, dijéramos, accesos iguales o equitativos a los medios financieros, publicitarios y, por supuesto, al contexto jurídico y administrativo propio de una campaña presidencial. Ese contexto es bueno recordarlo porque ahorita mismo hay discusiones en esta materia, hay discusiones en materia de participación en política. Esas discusiones permanecen vigentes y van a estar vigentes. Como todos podremos ya estar evocando algunas discusiones que se han dado en estas últimas semanas, relevantes ya, van a estar vigentes durante estos meses hasta la probablemente segunda vuelta presidencial, que es lo más probable, todos pensamos se va a dar, como ocurrió en las últimas 2 elecciones o 3 elecciones. Entonces, allí, en ese contexto, esta ley sigue vigente porque a pesar, ¿cierto? A pesar de que en el año 2015 se deroga la reelección presidencial por medio del acto legislativo, tal vez fue el acto legislativo 2, bueno, puedo estar equivocado, de 2015, a pesar de eso, la ley, como vamos a ver, contiene una serie de medidas que no estaban orientadas exclusivamente a la dinámica propia del presidente candidato, y a la dinámica propia de la reelección presidencial, sino que tiene una serie de medidas, prohibiciones, dijéramos incluso derechos, beneficios de equilibrio electoral para las distintas candidaturas también a Congreso e igualmente a la primera vuelta, a la primera candidatura presidencial, ya no reelección. Bien, entonces sigue vigente por esa razón, pero además hay un fin esencial y es otorgar, lo puse acá, ustedes van a ver unas diapositivas un poquito a veces densas y pesadas, que no es la idea normalmente de un recurso didáctico como lo es la presentación, pero los recursos didácticos hay que utilizarlos, digamos, en la medida que se necesitan, ¿no? Entonces, aquí hay harto texto, porque quería que miráramos
en primer lugar, el fin de la ley, que va a servir como principio de interpretación para las vicisitudes, para las cuestiones de interpretación y de aplicación de la ley que se puedan presentar. El fin esencial, entonces, es otorgar garantías a quienes participan de las contiendas electorales para que los servidores del sector ejecutivo de gobierno no aprovechen su investidura pública, ¿no?, para fortalecer la posición política propia de su colectividad, de sus movimientos a los que ellos apoyan o a los que ellos pertenecen. ¿Qué garantiza la ley de garantías electorales? Valga la redundancia. Igualdad y equidad entre los candidatos, evitar la voluntad de los electores sea influenciada por la acción o omisión de los servidores públicos, ¿no? Estos principios nos van a servir para resolver las dudas, las inquietudes que se puedan generar de participación en política, incluso de nombramientos. Vamos a ver, porque hay excepciones, me adelanto un poco, pero hay excepciones a la vinculación, a la modificación de la nómina de las entidades, en nuestro caso el distrito, pero voy a hablar también en términos generales para completa ilustración del régimen jurídico en esta materia. Hay excepciones, y esas excepciones en las cuales nos va a permitir hacer algunos nombramientos, algunas modificaciones de la nómina de nuestras entidades. Esas excepciones que nos lo permiten, en casos muy específicos, se deben leer a la luz de estos principios. Se deben leer a la luz de si un nombramiento que debe garantizar la necesidad del servicio de salud, los servicios sanitarios, por ejemplo, en este contexto sanitario que vemos ya, en el que estamos todavía desde hace un par de años, pero no tiene como fin evitar este punto B, no tiene como fin afectar la voluntad del elector, influenciarla, ¿no? Y al contrario, miremos este punto C, tiene como fin asegurar la objetividad y transparencia en las decisiones administrativas, o tiene como fin proteger, dijéramos, el servicio público. Puede llegar a realizarse. Aquí hay un principio de precaución, por supuesto. Digamos que ante las dudas, diría uno que es mejor no incurrir en las limitaciones, en las restricciones o prohibiciones que vamos a ver ahorita, pero estos principios nos sirven para dilucidar esto que estoy mencionando. Bien. ¿Qué tiene esa ley? Rápidamente, ustedes pueden abrirla en sus computadores, pueden consultarla. Ustedes se darán cuenta que es una ley muy corta. Básicamente tiene algunas disposiciones relativas a la campaña presidencial, tiene unas disposiciones relativas a la, dijéramos, inscripción de candidaturas y demás. Todas estas disposiciones, por supuesto, relativas a la campaña presidencial, pues el competente, por supuesto que no está en las oficinas de control interno del distrito, pero ahí están todas las restricciones y prohibiciones del presidente. Posteriormente a esto tenemos inscripción de candidaturas, financiación preponderantemente estatal de la campaña presidencial, origen y manejo de los recursos. Eso no nos interesa tanto directamente, más allá de un interés académico, y como decía, de conocimiento integral del contexto y el ordenamiento, o el régimen mejor, jurídico en esta materia. Pero lo que sí nos interesa es, a partir del capítulo 7, las regulaciones especiales durante la campaña presidencial y las regulaciones también ya muy específicas y mucho más, dijéramos, relacionadas con las elecciones de corporaciones de elección popular, ¿no? Que se avecinan, obviamente, también Congreso de la República, principalmente. Entonces, contiene ya esta parte que nos interesa, esencialmente unas prohibiciones al presidente que están derogadas. Bueno, y lo que nos interesa mucho más
estos punticos que están acá en la presentación. Suspensión de la vinculación a la nómina estatal, ¿no? Esta restricción que todos hemos escuchado, que todos hemos visto en algún momento relacionada con la imposibilidad de modificar, de vincular, crear cargos y en todo caso darle una movilidad, digamos, a la nómina estatal. Hay una prohibición, digamos, como regla general, que tiene unas excepciones. En segundo lugar, tenemos estas restricciones a la contratación pública, fundamentalmente relativas a la contratación directa y a los convenios interadministrativos, y allí hay un asterisco que todos escuchamos, pero ahorita sobre la modificación que se introdujo tal vez en el último cuatrimestre del año anterior, a través de una ley que permitió en principio ya la celebración de contratos, de convenios interadministrativos entre corporaciones públicas, pero ahí hay un asterisco que ahorita lo vamos a ver y probablemente todos lo recuerdan al respecto. Finalmente hay unas provisiones acerca de participar en política, una norma relativa a las sanciones que todo esto acarrea, la incursión en estas provisiones, y una permisión general de participación en política a miembros de corporaciones públicas, que también vamos a ver. Esto es la ley es muy corta, entonces es una invitación inicialmente a que la lean. Es muy corta realmente, nos podemos demorar 15, 20 minutos hojeándola, entonces sería lo primero. ¿Con qué otra cosa se debe complementar o qué se debe tener en cuenta de manera esencial a la Ley 996 de 2005? La sentencia de constitucionalidad, que es la sentencia C-1153 de 2005, de lectura obligada para comprender, por supuesto, el alcance, ya sea de las normas que entraron en control automático de constitucionalidad, ya sea por se declararon exequibles o porque se declararon precisamente inexequibles varias de esas normas, o por supuesto por la exequibilidad condicionada de algunas de esas normas. En segundo lugar, lo que les comenté hace un momento, el acto legislativo 2 de 2015 pues deroga la reelección presidencial. Sin perjuicio de ello, se mantienen, digamos, incólumes la mayoría de disposiciones de la Ley de Garantías Electorales. Muy bien. En cuanto a, entrando un poco ya en cuanto a provisiones generales, ¿no? Esto nos sirve de introducción para todo el contenido de la ley porque, de algún modo, acá se resume el sentido, la voluntad del legislador en la expedición de la Ley 996. Y miremos algunas de estas rápidamente. ¿Qué está prohibido? ¿No? ¿Qué está prohibido en términos generales? Artículo 38 de la ley, me estoy yendo ya un poquito más adelante, pero esto nos va a servir de referencia para entender todo, digamos, el contexto de esta ley 996. Entonces, está prohibido acosar, presionar, determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. Esto es muy amplio, ¿no? Presionar, determinar, ¿no? Y ahí, ante las dudas, pues evidentemente lo que corresponde será hacer que el debate sobre posibles conductas que incurran en estas prohibiciones, conductas que constituyen o pueden llegar a constituir faltas disciplinarias, es el debate propio del proceso disciplinario. Es decir, no vamos de entrada a decir si hay acoso, si hay presión, si hay determinación. Ese es el debate pues, que se debe dar en el marco de un proceso disciplinario. Y obviamente el llamado pues, es a que, y llamado desde el punto de vista jurídico, porque yo simplemente estoy haciendo un espacio, digamos, académico, un espacio de capacitación, pero es el llamado a que en la medida que tenemos como
servidores públicos o como contratistas de apoyo a la gestión de la administración pública. Tenemos un llamado que hace, dijéramos, el propio legislador, todos los organismos estatales, como por ejemplo la circular conjunta de Presidencia de la República y de Función Pública en esta materia de septiembre del año pasado, es un llamado, digamos, a que se aplique de una manera reflexiva esta ley, por supuesto, cumpliendo con los fines de garantía del equilibrio en la contienda electoral. Pero ¿cómo sabemos si hay acoso, si hay presión, si hay determinación? Evidentemente, esto obedece pues, a un debate minucioso en materia probatoria y en materia, dijéramos, de análisis de los elementos ya, pues, en este caso, cuestiones de tipicidad, cuestiones de culpabilidad, que son muy amplias y que, por supuesto, corresponden a un debate que se debe dar al interior de un proceso en cada uno de los casos. En segundo lugar, difundir propaganda electoral está prohibido a favor o en contra de cualquier partido. Ahí el concepto de propaganda es un concepto calificado en materia electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una, dijéramos, reglamentación al respecto, por lo cual propaganda, digamos que es un concepto no totalmente amplio, es un concepto específico, restringido, dijéramos que tiene unos requisitos. Los requisitos son básicamente hacer referencia expresa a una candidatura electoral, a una candidatura electoral, ¿no? Y la candidatura, pues, ya habrá un debate si la candidatura tiene ya una inscripción o no tiene una inscripción formal. Debería tener, para considerarse propaganda, una inscripción formal, un número específico de identificación de tarjetón. Entonces, acá simplemente una primera referencia a que todos estos, o a muchos de estos conceptos, son conceptos que tienen una lectura y una interpretación, dijéramos, específica o calificada. Digamos que está esto relacionado con el conocimiento, por supuesto, de todo el régimen de participación política y todo el régimen electoral. Y acá nos dice, a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley. En tercer lugar, favorecer con promociones, bonificaciones o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política. Entonces, evidentemente aquí estamos hablando ya de un elemento que vamos a ver más adelante, promociones, ascensos. Y fíjense que es muy importante tener en cuenta el contexto de favorecimiento, el por qué se busca favorecer a una persona. Porque no es lo mismo hacer un nombramiento que está prohibido por la misma ley, es decir, ya de por sí está prohibido la movilidad, digamos, de la nómina de la entidad. Ahorita vamos a ver a partir de cuándo. Esto es una especie de introducción ya a la materia. Pero hay excepciones, y las excepciones, por ejemplo, en materia de provisión de cargos que entraron a concurso en virtud de carrera administrativa. Entonces, cuando estamos en el contexto de un concurso que inició antes de la vigencia o la vigencia, pero normalmente un concurso no es tan rápido, y estamos en obligación legal o incluso judicial, porque pasa mucho, ustedes lo saben, que hay órdenes judiciales para que se utilicen las listas elegibles, por ejemplo. Y
Y el fin no tiene que ver con favorecimiento, pues la excepción existe. La excepción existe. Como todo, acá hay un principio de precaución, en la medida de lo posible no hacerlo, si no es absolutamente necesario, pero la excepción existe. La excepción existe y han sido estas excepciones mencionadas, desarrolladas de una manera ya continua durante los últimos años, tanto por Consejo de Estado, principalmente por sala de consulta, pero también hay alguna sentencia que vamos a mencionar ahorita en la materia. Entonces, está prohibido también ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades mediante obras, actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención del voto. Aducir razones de buen servicio para despedir funcionarios de carrera. Igual, ahorita lo especificamos todo el aspecto relacionado con la prohibición de la modificación de la nómina. Entonces, estas prohibiciones generales que está en el artículo 38, como digo, resumen de buena manera todo el desarrollo y el contenido de la ley 996. Pero vamos a mirar estos aspectos de una manera más específica. Hay dos aspectos fundamentales, ya los mencionamos ahorita: vinculación a nómina estatal, prohibición, ¿no? Se suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal de la rama ejecutiva del poder público. Y restricciones a la contratación directa en cuanto a todos los entes del Estado. Básicamente son los dos aspectos que debemos tener en cuenta. En resumen, el tercer gran aspecto sería la participación en política, ¿no? La participación indebida en política, ¿no? Ahorita haremos un comentario a ese respecto. Entonces, estas dos grandes restricciones que ocupan mucho de las aplicaciones, dudas, solicitudes de conceptos, complicaciones, limitaciones al ejercicio, digamos, como normal, ordinario de la función administrativa, tienen una excepción legal expresa y tienen que ver con la defensa de la seguridad del Estado, ¿no? Los contratos de crédito público, los contratos requeridos o nombramientos también, porque esta excepción aplica tanto para la vinculación a la nómina como para las restricciones a la contratación directa. Contratos de crédito público requeridos para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, ¿cierto? Y este tema de emergencias sanitarias resulta muy relevante en este contexto que estamos viviendo actualmente. Ya un poco, digamos, de menor gravedad, pero en todo caso el contexto jurídico que tenemos es el de emergencia sanitaria. Los utilizados para reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética, de comunicaciones. Bueno, acá está la otra excepción. Y finalmente, contratos o nombramientos relacionados con las entidades sanitarias y hospitalarias. Ahí realmente las S, en términos generales, ustedes lo saben, dijéramos, estarían por fuera de estas restricciones. Lo que pasa es que hay una cuestión que han tratado la jurisprudencia incluso, y hay algunos conceptos del Consejo de Estado, en donde la exclusión no se puede dar, o lo mejor, no se da por vía de la naturaleza jurídica de esas entidades. Es decir, la exclusión no se da porque sean empresas comerciales o industriales del Estado, o porque sean empresas precisamente, y estoy hablando en términos generales de la discusión que da el Consejo de Estado, o porque sean, digamos, ESES propiamente dichas, o porque sean incluso entidades de economía mixta que tengan una conformación mayor al 50% de naturaleza privada. No es por la naturaleza, porque todas las entidades públicas tienen una restricción, por ejemplo, en materia de contratación. Eso lo ha dicho el Consejo de Estado, pero es en realidad por virtud de la excepción que trae la ley, por la naturaleza del servicio
público, ¿no? Esencial del que se trata. Entonces, ¿cuáles son esos periodos que debemos tener en cuenta nosotros para efectos de la aplicación de la ley? Seguramente tenemos muy presente estas fechas, pero vamos a recordarlas rápidamente. Hay restricciones para las gobernaciones, alcaldías, ¿no? Las restricciones que nos tocan en el contexto distrital, que empiezan a partir del 13 de noviembre de 2021 empezar a regir. Porque se trata simplemente 4 meses antes de la elección para Senado y Cámara de Representantes, que se va a llevar a cabo el 13 de marzo de 2021. Entonces, evidentemente, esta fecha para nosotros es muy importante, 13 de noviembre de 2021, porque pueden ya existir contratos que se generaron con posterioridad al 13 de noviembre y sobre los cuales podemos tener algunas dudas actualmente. En segundo lugar, para elegir ya las restricciones que empiezan desde el 29 de enero de 2022. Desde el 29 de enero de 2022, que realmente estamos hablando de hoy a las 0 horas, digamos, hoy es el último plazo a las 12 de la noche, a las 0 horas del día de mañana empiezan a regir todas las restricciones relacionadas ya directamente con contratación pública, ¿no? Entonces, eso digamos que es lo que debemos tener en cuenta son estas fechas, ¿no? ¿Cuándo se termina la restricción? Pues evidentemente la segunda vuelta presidencial en teoría tendría que ser el 19 de junio de 2022 y hasta ese momento tenemos entonces, digamos, una restricción en materia de contratación pública y por supuesto de modificación de las plantas, de las nóminas públicas, de las entidades públicas. Y vamos a mirar de manera específica estos 3 grandes temas, ¿no? A continuación. Las restricciones especiales durante la campaña para cargos de elección popular, ¿no? Que es lo primero que mencionamos ahorita. En ese sentido, la Secretaría Jurídica Distrital nos aporta, digamos, a nuestra utilización de manera pues, muy oportuna la circular 006 de 2021. En ella ustedes pueden consultarla, la podemos incluso volver a compartir por el chat ahorita en un momento. Allí se recuerdan, digamos, estas prohibiciones específicas que entraban a regir en el contexto distrital, ya, como dijimos, desde noviembre, desde el 13, se me olvida el número siempre, el 13 de noviembre de 2021, el 13 de noviembre. Bien, prohibicionnes relacionadas con las campañas a corporaciones de elección popular. Aquí hay fundamentalmente 4 prohibiciones que son de toda la importancia para nuestro contexto distrital. Celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Tampoco se puede participar, promover recursos públicos de las entidades y tampoco participar sus miembros en juntas directivas o para reuniones de carácter proselitista. Entonces acá hay 2 cosas, convenios interadministrativos y participación en reuniones de carácter proselitista. ¿Qué tiene, digamos, cuál es la comentario que hay que hacer a este respecto? El comentario básicamente tiene que ver con que la modificación que se generó en el año anterior, la modificación que generó el artículo 124 de la ley 21 de 2159 de 2021, en la cual se autoriza a la Nación a celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales. Esto todos lo escuchamos a este respecto.
como todos también escuchamos, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá suspendió transitoriamente la aplicación de esa permisión, ¿no? La suspendió hasta tanto la Corte Constitucional no se refiriera específicamente o formalmente a esta demanda, digamos, a esta modificación de la que introdujo la Ley 2159 de 2021. Entonces, ¿cuál es el estado actual en esta materia? A este respecto, la circular 006 de 2021, de circular conjunta entre la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta circular indica que existe una especie de suspenso jurídico en esta materia. Hay un suspenso que está indefinido. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir el juzgado no tenía competencia para que se suspendiera transitoriamente la permisión respecto de la celebración de los convenios interadministrativos con las entidades territoriales para programas, proyectos relacionados con la ejecución de programas del presupuesto general de la Nación. Pero existe una presunción de todas maneras de legalidad realmente en esa materia. Entonces no se puede, dijéramos, dar una respuesta definitiva actualmente. No es posible dar una respuesta definitiva actualmente, con lo cual sería, dijéramos que recomendable tomar con mucha precaución la permisión que nos hizo la Ley 2159 de 2021. Tendría que tomarse con mucha precaución. No se sabe no sabemos si hacerle caso a la ley o hacerle caso al juez que suspende esa permisión, ¿no?, en esa materia. La segunda prohibición importante: inaugurar obras públicas, dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República. También acá está la norma relacionada con que, aparte de la disposición, tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. No podrán utilizar inmuebles, bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Y finalmente, no se puede modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad. Entonces, en conclusión, estas prohibiciones específicas para campañas de corporaciones de elección popular, estas prohibiciones específicas no incluían el aspecto relativo a la contratación directa, a la contratación pública. Solamente incluían desde noviembre del año anterior estos aspectos, y específicamente, de manera importante, a mencionar el aspecto relativo a la modificación de la nómina del ente territorial o de la entidad, ¿no? Esa, dijéramos que es la diferencia en cuanto a la régimen que empieza a correr 4 meses antes de las elecciones a Congreso de la República, y de las restricciones que comienzan a regir 4 meses antes a la primera vuelta presidencial. Bien, yo voy a tratar de pasar de una manera muy rápida por este siguiente aspecto que es muy interesante, porque queremos dejar unos minutos para enfocarnos específicamente en las incidencias disciplinarias de la infracción a la Ley de Garantías. La suspensión de cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, el artículo 32 de la Ley 996. ¿Qué pasa con esto? Está suspendido, dijéramos, la posibilidad de creación de nuevos cargos, la posibilidad de provisión de vacantes,
la posibilidad de desvinculación de los empleados o servidores de la entidad. Pero hay unas excepciones que aplican legalmente y que han sido también desarrolladas jurisprudencialmente. Cuando hay muerte, renuncia debidamente aceptada, expiración del periodo fijo o licencia, estamos ante situaciones administrativas que requieren la provisión de los cargos, pero aquí hay que hacer una salvedad, siempre que haya o una obligación legal o una determinación legal o judicial específica, o una necesidad del servicio que garantice que con ese nombramiento, solamente con ese nombramiento o con esa modificación, se puede garantizar el cabal desempeño de la función pública. Porque si no hay una necesidad concreta, de todas maneras, si usted puede esperar ante la duda de esto, si usted puede esperar a que se termine el periodo, dijéramos, de restricción hasta la segunda vuelta presidencial, entonces, digamos, ahí sí se puede, es preferible esperar hasta ese momento, ¿no? Porque ahorita vamos a ver unos requisitos que traen todo el régimen legal aplicable en esta materia. Hay un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que nos habla de la posibilidad de los periodos fijos, para que lo tengamos presente, y el caso que traía específicamente estaba relacionado con jefes de control interno, cuyos periodos son de 4 años, ¿no? Y son unos periodos fijos que se deben cumplir. Entonces, estos periodos pueden proveerse porque no puede quedarse una entidad sin un jefe de control interno, y esto es en relación con las entidades a las que les aplica esta legislación específica relacionada con el nombramiento de jefes de control interno. Periodos fijos. En otro aspecto que es importante es cuando les mencionaba yo al inicio la aplicación de normas de carrera administrativa, nombramientos que deben hacerse en periodo de prueba con quienes hayan sido seleccionados en los concursos de méritos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, estos periodos de prueba son necesarios, deben cumplirse cuando todo el procedimiento administrativo tendiente a la incorporación de personal de carrera administrativa se ha cumplido. Lo que ha dicho en este caso el Consejo de Estado es: se puede proceder a precisamente a esos nombramientos, porque no puede esperarse para el cumplimiento de la carrera administrativa, no puede haber allí ninguna tacha relacionada con favorecimientos indebidos en el contexto de la campaña política, de la campaña o del periodo de campañas electorales. Porque la motivación tiene que ver con qué. La motivación del nombramiento está reglamentado y está sustentado en un procedimiento de convocatoria, en un proceso de concurso, de méritos que tiene un sustento objetivo en todas sus etapas de evaluación y, digamos, de selección. Entonces, allí se puede, digamos, hacer ese nombramiento. Y acá hay una conclusión que nos sirve en general para considerar esta posibilidad de excepción a la norma que trae la 996 de 2005. Y es que el criterio para aceptar la provisión del cargo es la necesidad estricta del servicio y el cabal funcionamiento de la administración pública, que ya desde ese momento lo había previsto la Corte Constitucional en la sentencia 1153 de 2005. Sigamos un poco adelante de una manera un poco más rápida. Podrán efectuarse procesos de ajuste a la planta de personal durante la vigencia de la 996 en las entidades de la rama ejecutiva de órdenes nacional, departamental, distrital, siempre que no implique la modificación de la nómina de la entidad. Acá tenemos que tener claro que pueden haber procesos de ajuste
o si se quiere reestructuración, en la medida en que no se creen nuevos cargos. Los conceptos están ahí plasmados en la presentación, pero siempre que no haya, que se hagan a costo cero, ¿no? Y que no haya creación, que no implique creación ni supresión de cargos. Es decir, yo puedo cambiar un funcionario de una dependencia a otra con la debida justificación y el debido proyecto de modificación y de acto administrativo, pues, avalado, justificado en las necesidades del servicio, siempre que no se creen o se supriman cargos. ¿Qué otros aspectos pueden ser interesantes a este respecto? Hay unas preguntas y respuestas que también vale la pena que se mire el instructivo que está adjunto a la circular 06 de 2021 de Presidencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por ejemplo, a manera de ejemplo, se pueden proveer cargos de libre nombramiento y remoción, no salvo que se den ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Los criterios estrictos relacionados con el cabal funcionamiento de la administración pública, la absoluta necesidad. Hay cargos que son indispensables para, por ejemplo, el cumplimiento de todas las medidas urgentes que se están desarrollando con ocasión de la pandemia del COVID-19. Hay un cargo de una persona que lleva 2 años tratando este tema y esa persona tiene, dijéramos, una incidencia, nadie es indispensable, pero en este contexto de la pandemia podría haber una justificación y podría basarse en los conceptos que se han dictado en esta materia y que permiten una excepción para la provisión de unos cargos que además seguramente no tiene ninguna relación, este ejemplo que estoy dando, con el favorecimiento político alguno. Por ejemplo, se pueden hacer nombramientos para proveer cargos en concurso de méritos, es la excepción que mencionamos ahorita. Pueden proveerse vacantes por pensión, porque se pensionó el titular del cargo. Esto no es una excepción que esté permitida actualmente. Se pueden postergar la posesión, que es una pregunta muy común, seguramente ha surgido en los contextos de las entidades públicas en las que ustedes laboran. Se pueden postergar la posesión. La posesión se puede realizar después del 29 o se podía realizar después del 13 de noviembre del año 2021. Sí, porque la posesión y los demás aspectos están relacionados con una formalidad y la provisión del cargo se efectúa mediante el nombramiento, que tendría que ser anterior a la fecha límite para la restricción en esta materia. Pueden efectuarse encargos para proveer vacancias definitivas o temporales en vigencia de la Ley de Garantías, siempre que se den las necesidades del servicio, ¿no? Entonces, los encargos, digamos que en principio no generan creación de un cargo nuevo, no generan tampoco una desvinculación. Entonces, nos ha dicho en los conceptos que incluso al final se los puedo facilitar, nos han dicho el Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil, que sí, siempre y cuando se cumplan con estas condiciones estrictas de necesidad imperiosa del servicio. Bien, bueno, vamos acercándonos al tiempo que estaba previsto. Realmente creo que podemos demorarnos unos minutos más después de las 11, pero como está previsto y planificada la charla para una charla de 1 hora, es bueno, dijéramos que tratar de cumplir con ese horario, pero podría robarle 5 minutos o máximo 10 minutos más. Hay unos criterios que están establecidos por el Consejo de Estado para este aspecto y los hemos ido mencionando, pero quiero que los miremos acá rápidamente, porque están establecidos
por la Sala de Consulta de Servicio Civil y pueden ser útiles para las dudas que se generen en esta materia. Los propósitos objetivos fijados por el legislador en la Ley Estatutaria de Garantías Electorales, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta, cuál era el propósito que vimos al inicio. En segundo lugar, el cumplimiento de la función legal de nominación, ¿no? El ejercicio legítimo de la función legal de nominación es uno de esos criterios que se pueden, digamos, evaluar en esa medida, porque ellos siempre están ligados al cabal funcionamiento de la administración pública. Un tercer parámetro tiene que ver con la existencia real y verificable de situaciones de apremio o necesidad del servicio, ¿no? Si no hay necesidad del servicio justificada en cuestiones de derechos desde el punto de vista de la garantía de derechos fundamentales, que es el criterio de urgencia de la administración pública, y obviamente está vinculado con los criterios tradicionales de urgencia de los servicios públicos esenciales, pues no se puede en todo caso hacer utilización de las excepciones. Bueno, estas excepciones, estos criterios que se pueden utilizar en todo caso, no sirven para eximir a las entidades, a las dependencias, de haber planeado y previsto el contexto de las limitaciones de la Ley de Garantías, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una dificultad, un proceso disciplinario, una duda frente a esta materia, y encontramos que en el año anterior, o en el contexto de la limitación, del periodo de limitación, se hizo un nombramiento, se va a hacer un nombramiento, se quiere hacer un nombramiento de un cargo, pero eso se pudo haber planificado y previsto con suficiente tiempo. Ahí hay un límite y no se podría acceder a la excepción que nos permite, digamos, la misma ley 996, pero sobre todo la jurisprudencia en esta materia. Bien, en cuanto a las restricciones a la contratación estatal, simplemente voy a decir que hay, digamos, el aspecto relacionado con la contratación directa, que prohíbe celebrar contratos 4 meses anteriores a la elección presidencial, ¿no? Que es lo que empieza a regir, pues, dijéramos, el día de mañana, desde las 0 horas. Simplemente es conveniente tener en cuenta o llamar la atención sobre un punto, y es que aplica a todos los entes del Estado, de todas las ramas del poder público, y que no tiene acá relevancia si el régimen jurídico de esa entidad, digamos, es las distinciones de los regímenes jurídicos relacionados con la entidad, si la forma de organización o naturaleza, o su pertenencia a una u otra rama del poder público, o su autonomía. Es decir, acá entran todas las ramas y las entidades del poder público en esta restricción. Con las excepciones que habíamos dicho inicialmente, ¿no? Y esto pues es donde están, el diablo está en los detalles, acá es donde están las dificultades, y acá es donde puede uno tener obviamente todas las dudas que se generen cuando se quieran acoger las excepciones, que es lo que está en pantalla para pasar un poquito más rápido. En materia de prórrogas, modificaciones de contratos, digamos, este es uno de los aspectos esenciales que también está muy clarificado en el régimen legal de este tema, y es que las prórrogas, modificaciones de contratos durante el periodo de restricción pues son permitidas, ¿no? Lo importante es que el contrato se haya celebrado con anterioridad al inicio del periodo de restricción o limitación. Entonces,
Esto pues es un aspecto importante, pero sobre todo un criterio de de llevar bien el manejo de la administración pública, de buen manejo de la administración pública, pues es el criterio de planeación, transparencia y responsabilidad de toda contratación. Es decir, no por que estamos diciendo que hay una excepción y que la prórroga o que la modificación del contrato se puede hacer ahorita en vigencia del periodo de restricción, no por eso estamos diciendo que se pueda infringir el principio de planeación, por ejemplo, ¿no? El principio de planeación, digamos que obligaría a que eso no tuviera en principio que hacerse seguramente esa prórroga o modificación en principio, ¿no? Pero cada caso obviamente es distinto. ¿Cuál es el tema, un poco, tema disciplinario que queríamos también hacer subrayar desde la Dirección de Asuntos Disciplinarios del Distrito? El tema de participación en política. Aquí hay una cuestión importante y es el comentario que vale la pena hacer en estos últimos ya minutos, estamos cerrando, y es que la legislación en materia de participación de servidores públicos en política ha evolucionado, se ha desarrollado desde la Constitución del 91, ha querido salir de un régimen, mejor dicho, hay un péndulo, esto es un tema un poco más extenso, pero ha habido momentos en los cuales el régimen ha querido ser mucho más prohibitivo y hay momentos en los cuales constitucionalmente ha querido ser más permisivo. ¿En qué sentido? En la Constitución política trae una prohibición general, pero lo supedita a la expedición de la ley estatutaria en la materia. Entonces, como no ha habido ley estatutaria en la materia de participación en política, por eso es que la participación en política está restringida. Pero el Consejo de Estado ha dicho que no es posible aplicar un criterio de restricción a los derechos de participación en política de los servidores públicos cuando el Congreso de la República ha incurrido en omisión legislativa como lo está haciendo actualmente. Es decir, la Constitución ordenó que mediante ley estatutaria se dijera exactamente y específicamente qué pueden hacer y qué no pueden hacer los servidores públicos en la materia. La ley 996 es una ley de garantías electorales. A pesar de ser una ley estatutaria, no es la ley que desarrolla la Constitución en materia de participación política. Da algunas pistas, introduce algunas prohibiciones que están claramente expresas en la ley 996, pero de todas maneras, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que esto es la participación en política de los servidores públicos está expresamente prohibida, por ejemplo, en materia de fuerzas militares. Hay una prohibición, una restricción muy grande constitucional. Pero cuando no hay una prohibición constitucional, hay una discusión compleja en materia constitucional. ¿Y cuál es el llamado? El llamado es el principio de precaución. Nosotros vemos en esa materia las indicaciones de la Procuraduría General de la Nación, las indicaciones a nivel incluso antecedentes de disciplinarios en la materia, todos son restrictivos, todos llaman a la, dijéramos, prudencia del servidor público, a que no incurra en participaciones, manifestaciones en esa materia que tengan una relación con una realidad electoral concreta. ¿Y a qué se refiere esto? A que hablar de política pues no está prohibido, lo que está prohibido es hablar de política electoral, política partidista, aterrizar la temática a candidatos específicos, a personas específicas, ¿no? Eso, digamos que hay un principio de precaución. Sin embargo, en materia disciplinaria, todo se da en el marco de un debate de culpabilidad, de tipicidad, que es un debate incluso de antijuridicidad, que es un debate que no es, en todo caso, sencillo, que es un debate que tiene que
revisarse en cada uno de los casos. Entonces, para este respecto, la circular 016 del 2021 de la Procuraduría General de la Nación nos dice que está prohibido utilizar la autoridad para poner al servicio una causa política, lo que habíamos visto inicialmente, acosar, presionar o determinar a los subalternos, usar elementos destinados al servicio público, usar con esos mismos fines información reservada para utilizarla en beneficio de una campaña electoral, o exonerarse del cumplimiento de los deberes con el pretexto de ejercer un derecho de participación política. Acá es donde les digo que, pese a que constitucionalmente uno puede hacer una discusión interesante en esta materia, y está avalada no solo constitucionalmente, sino por el Consejo de Estado, en cuanto a que hay cosas que podría eventualmente decir el servidor público. La recomendación en materia de prudencia en el servicio público la da la Procuraduría General el 2 de septiembre de 2021 y es completamente restrictiva. La Procuraduría nos está dando un criterio restrictivo en la materia, nos está diciendo que no es peligroso, es un riesgo grande cobijarse, digamos, en los derechos de participación política en el momento de participar de algún modo en las discusiones, controversias de las campañas políticas en el marco de la campaña que se está generando actualmente. Entonces, hay otras restricciones: disponer del tiempo de servicio horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político, realizar contribución al financiamiento de partidos políticos, difundir propaganda electoral, ofrecer beneficios directos, particulares, inmediatos, indebidos para los ciudadanos, con el objeto de influir en su intención de voto hacia los ciudadanos, ¿no? Es un tema muy delicado, son temas muy de detalle y de realmente temas probatorios muy complejos, pero está el régimen, el llamado es a que el régimen de participación en política actualmente es completamente restrictivo en la materia. Bien, ¿qué dice el artículo 40 de la Ley 996 para cerrar esta sesión y ir acercándonos ya al cierre de la sesión? Dice que incumplir con las disposiciones consagradas en esa ley es sancionable gradualmente de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 y según la gravedad del hecho. La Ley 734 de 2002 está vigente hasta el 29 de marzo. Bueno, en principio está vigente, hay una vigencia, hay un tránsito legal, pero íntegramente hasta el 29 de marzo de este año. Después de ello, pues hay unos procesos que ya están en formulación de cargos, siguen con la Ley 734, pero actualmente todas las controversias que se generen, que ya se han generado desde el 13 de noviembre del 2021, que se estén generando actualmente, que se generen a partir de mañana, en esta materia, pues están, dijéramos que regidas por la lógica de la Ley 734 en materia de faltas y de sanciones. En materia de faltas, ¿cuál es la lógica? Hay unas faltas gravísimas relacionadas con esta materia de participación en política, pero también hay unas faltas graves, y en las faltas graves todo el incumplimiento de la ley o de los deberes corresponde a faltas graves en esa materia. Hay un régimen, por supuesto, de sanciones muy claras en la Ley 734, desde suspensión, en materia de faltas graves, hasta, por supuesto, inhabilidad, destitución e inhabilidad general, en materia de faltas gravísimas. Entonces, un poco, ¿qué es lo que nos dice el artículo 40? Y lo que quería enfatizar es que hay un plexo muy amplio de prohibiciones. Hay una cantidad de cosas que no se pueden hacer, básicamente, a partir de esta cobertura de las restricciones que nos trae la Ley 996 de 2005. ¿Cómo se sancionan? Digamos que la adecuación típica y la aplicación del régimen pues son cuestiones propias de los operadores disciplinarios, son aspectos específicos que
habría que mirar en cada uno de los casos, ¿cierto? Pero lo cierto es que la ley disciplinaria en las ley 734, pero la ley 1952 de 2019, que entra a regir a partir del 29 de marzo, casi en su gran mayoría, desde el 29 de marzo, traen un régimen de números abiertos, un régimen en el cual las faltas disciplinarias están en la ley 996 de 2005, ¿no? Entonces, esa dijéramos que es el llamado o la reflexión un poco jurídica del día de hoy, es a entender todas las restricciones a fondo que trae la ley 996. Muchos de ustedes tendrán que verse en la tarea de considerar y analizar si hay incursión en estas prohibiciones o no. Y en esa medida, este panorama que traté de presentar en esta hora es un panorama que les dice que espero que sirva para mirar que la ley 996 es una ley sencilla, es una ley muy corta, fácil de entender realmente, que tiene una sentencia de constitucionalidad 1153 de 2005, que hay que leerla para terminar de comprender todo el alcance de las normas incluidas en la ley de garantías, que hay una cantidad de conceptos que se han desarrollado durante todos estos años de vigencia de la ley, que ya va para 20 años de vigencia, que permiten interpretar de una manera muy responsable con el ejercicio de la función pública, con la estricta necesidad y apremio en la garantía del servicio, de los servicios públicos esenciales o de las funciones públicas, digamos, de necesidad apremiante, permitirían en determinados casos hacer, digamos, nombramientos y hacer una movilidad, generar, digamos, una modificaciones en las nóminas de las entidades de manera absolutamente excepcional. Hay una cantidad de delitos electorales, digamos, establecidos. La ley, lo que les quería decir en materia disciplinaria ya, es que la ley trae sanciones propias, tanto la ley 734 como la ley 1952, por supuesto, trae su catálogo de faltas disciplinarias, pero por supuesto también nos trae la ley disciplinaria trae las descripciones típicas del Código Penal. Entonces, eso pues tampoco se debe olvidar en el contexto en el que estamos de responsabilidad, de un manejo responsable frente a de la conducta del servidor público en el contexto electoral en el que estamos actualmente. Finalmente, están acá, digamos, el resumen de todas las, prácticamente las decisiones, los conceptos más importantes en esta materia. Es fundamentalmente el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y también la directiva de la Secretaría Jurídica Distrital del año 2021 en esta materia, como se lo mencioné inicialmente. Entonces yo les agradezco muchísimo la atención. Espero que, como les digo, se hubiese podido repasar un poco cuál es todo el contexto jurídico relacionado con esta ley. En una hora no se puede entrar en detalles, de una manera muy difícil se lograría entrar en algunos detalles, pero es el contexto que nos permite, como siempre, como abogados, como operadores jurídicos o como funcionarios que tenemos a cargo funciones públicas y funciones administrativas, absolver las dudas relacionadas con esta ley 996 de 2005, Ley de Garantías Electorales. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos.